Guatevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandra de León. Bienvenidos a Gente de Cambio, programa donde mostramos todo lo positivo que está pasando en nuestro país. Hoy tenemos el gusto de tener como invitada a una mujer maravillosa, Carolina Donis, directora ejecutiva de Guatemala Próspera, movimiento social que promueve un mejor país a través de sus programas de liderazgo, principios y valores. Con su programa La Transformación está en mí, han logrado influir positivamente a más de 100,000 guatemaltecos. No te pierdas esta interesante entrevista con el doctor Gustavo de León. Comenzamos. Bienvenida a tu programa Gente de Cambio, Carolina. Qué gran gusto tenerte acá en el programa. Gracias, doctor. Pues de verdad un honor estar aquí compartiendo con ustedes. No, para nosotros es un honor tenerte en este programa. La licenciada Carolina Donis es directora ejecutiva de Guatemala Próspera, una entidad que está realizando un gran apoyo para aprovechar estos momentos de cambio que estamos viviendo. Y hoy vamos a conocer tu historia, Carolina. Gracias. Tu niñez y adolescencia transcurre en Guatemala. ¿Cómo fue esa época? Fíjese que fue, la verdad yo tuve una niñez muy linda. Tuve mucho ejemplo de mis papás, dos personas muy trabajadoras, mi papá enfocado en su empresa, mi mamá pues cuidando de nosotros, pero siempre dando como mucho ejemplo de activismo social, de trabajar. Mi mamá de pequeña me llevaba a orfanatos, me llevaba con los ancianitos, me iba siempre como que tratando de hacerme esa conciencia social de que era un privilegio donde nosotros estábamos y que nosotros teníamos que, cuando creciéramos, ayudar a la gente que no tuvo la oportunidad que nosotros teníamos. Bueno, transcurre toda tu preparación en la secundaria, en Guatemala y todo esto. Sí, de pequeña mi papá nos motivaba mucho a salir afuera a estudiar. Cuando tenía 12 años fue la primera vez que me tocó, me fui a un intercambio a aprender inglés, que la verdad que era súper importante. Y él siempre, muy a pesar de mi mamá, porque mi mamá quería que yo siempre me estuviera en la casa, mi papá siempre me motivaba a tratar de ver las cosas de una perspectiva diferente y a tener criterio, decía él, tú tienes que tener criterio. Y entonces para eso, pues conforme fui creciendo, ya cuando me gradué de bachiller, pero después me fui a estudiar Derecho a la Marroquín. Y en ese tiempo, pues salían los undergraduate degrees, ¿verdad? Que era como antes de graduarse uno podía irse a estudiar afuera, entonces me fui a Inglaterra, a la Universidad de Cambridge. Y fue una experiencia lindísima porque hay una parte donde de verdad viajar le abre a uno tanto los ojos, ¿verdad? Y entiende uno y también valora más lo que tenemos en Guatemala, porque eso tenemos tantas cosas tan lindas. Que a veces, tristemente, cuando salimos nos damos cuenta, pero esa es la idea, que después las podemos venir a usar y a apreciar sobre todo. Sí, es algo que nosotros recalcamos mucho en Gente de Cambio, que es la necesidad de conocer más y tener ya un concepto diferente del qué hacer en Guatemala. A ti te sirvió mucho toda esa preparación, me imagino. Sí, y de hecho, pues la verdad a veces no es fácil dejar uno su tierra, ¿verdad? Porque yo soy muy familiar, nosotros somos una familia muy pegada y nos encanta pues, pasar tiempo juntos, pero sí entendí la necesidad de salir a explorar diferentes formas, ¿verdad? De esa cosmovisión diferente. Estuve en Europa, estuve en Harvard, en Estados Unidos, y de verdad son retos que son difíciles. A mí me encantaba todo lo que era derecho, pero también lo que me gustaba era la gente. Entonces cuando descubrí eso, empecé a estudiar psicología también. Y esas dos carreras las estudié aquí en Guatemala. Y siempre traté de hacer especializaciones afuera. Y así fue como fui a estudiar negociación y mediación. Fui a estudiar, viví en París 3 meses. Una época muy linda de mi vida, la verdad. Pero fue entender cómo la gente miraba allá, por ejemplo, con los franceses platicar, cómo ellos miraban la vida,
También es bonito no solo ir a Estados Unidos, sino complementar eso, porque también la forma de un francés de ver la vida, la forma de un americano es muy diferente. Y eso le da a uno ese balance para ver qué es lo que es importante para uno y qué es lo que le resuena a uno en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué estás estudiando lo que estás estudiando y para qué lo estás estudiando? Entonces un sentido de propósito es otra cosa, ¿verdad? Claro que sí. No, y pensamos que con esta amplia preparación académica que tú tienes, decides regresar a Guatemala, y ese es un hecho muy importante porque denota el amor que tienes por Guatemala. ¿Cómo tomas esa decisión? Yo creo que para mí no fue muy difícil. Tengo muchos amigos que estudian conmigo, que obviamente unos pues, trabajan en el BID, otros trabajan en organismos internacionales, otros trabajan en empresas transnacionales, pero para mí todo lo que yo aprendí era para darlo de regreso. Y eso fue algo que me vino inculcado mucho en mi mamá, que ese privilegio de las cosas que uno tenía eran para darlas, para que tuviera sentido y para que tuviera un propósito. Entonces, siempre decidí regresar a Guatemala porque es un país tan lindo. Obviamente pues aquí estaba mi familia, pero a veces hay distractores que pudieran mantenerlo uno afuera de Guatemala. Yo siempre regresé porque yo sabía que yo fui diseñada para estar acá. No sé qué me va a traer el futuro, pero espero de verdad poder estar aquí porque creo que en Guatemala hay tanto por hacer. Es una tierra de oportunidades, es una tierra de gente linda, gente trabajadora. Y entonces para mí eso es una satisfacción, si los guatemaltecos somos buenos, somos trabajadores, somos gente noble. Entonces tenemos que utilizar esas herramientas para hacer una Guatemala mejor. ¿Y por qué no estaba pasando? Entonces decidí venir y quedarme aquí a ver de qué manera podíamos colaborar en ese proyecto de nación que tiene que venir, ¿verdad? Y me imagino que todo esto te lleva a Guatemala Próspera y todo ese gran proyecto, sí, que lo vamos a seguir tratando en los siguientes segmentos, porque es muy importante transmitirle eso a la teleaudiencia, todo eso, que tú cómo te preparas y cómo te va a servir para desarrollar todo esto. Yo siempre he tenido una cultura como de crecimiento personal y de hacer como perfiles psicológicos y cosas sobre mí misma, antes que cualquiera. Porque de conocer uno sus fortalezas, sus debilidades, uno aprende su propósito de vida. Y cuando sabemos, porque para algunas personas su propósito es ser abogado, para otros ser psicólogo, para otros ser mamá, para otros será ser maestro. Pero cuando yo empecé como que a unir todas estas piezas y entender y qué era lo que a mí me gustaba, qué fui diseñada para hacer, porque yo le decía, Dios, pero ¿para qué me hiciste? Y era para ayudar, porque a mí lo que más me llena es poder dar una plática, poder dar conferencias, poder exponer a las personas a herramientas que hagan que su vida sea mejor, porque sí hay una posibilidad de cambio. Entonces, y creo que tienes unos programas de radio también que se complementan con esto. Así ¿verdad? es, estoy en Urban Health, que es los lunes y los martes en la tarde, y también pues en diferentes canales. Y mire, cuando yo entendí que lo que me gustaba era eso, y le pedí a Dios que me diera influencia para poder, que lo que yo pude estudiar afuera se lo pudiera a otra gente, que no se muriera en mí esa semilla, sino que fuera algo que yo lo traje a Guatemala para compartirlo y para inspirar a otros. Entonces entiende uno más el porqué de todos los planetas se alinean, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces ya puede uno como que empezar a trabajar con eso. Y sin duda nos vas a compartir muchas cosas tan interesantes y ese gran proyecto que es Guatemala Próspera. Sí. Amigos, continúen con nosotros. Mejores Familias es alimentación sana. Que mis hijos se alimentan mejor y se enferman menos, porque entonces ya les doy una alimentación variada, ¿verdad? Ellos a veces hacían berrinche de no comer verduras. Todo niño no le gustan las hierbas y las verduras, pero yo les fui inculcando la importancia de lo que es y gracias a Dios pues ahora se alimentan mejor. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Los lugares a los que vas, las experiencias que vives, definen lo que eres. Hacerlo en el corazón del mundo maya, en donde en cada plato hay una receta de vida, seguramente cambia la tuya. Si quieres una experiencia única que contar, deja que Guatemala te enseñe lecciones de vida.
Salen vegetales, entra desarrollo. Salen llamadas, entra empleo. Sale ropa, entran más ingresos al país. Salen artesanías, entra prosperidad. Exportando nuestros productos y servicios al extranjero, Guatemala sale adelante. Un mensaje de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio y en este segmento la licenciada Carolina Donis, directora ejecutiva de Guatemala Próspera, nos va a compartir sobre todo ese gran trabajo que están realizando, motivándonos para prepararnos para este momento histórico de cambio que estamos viviendo. Carolina, ¿cómo es que nace Guatemala Próspera? Me encanta la palabra momento histórico de cambio, porque de verdad es lo que estamos viviendo ahora en Guatemala. Guatemala Próspera nació hace 11 años. Éramos un grupo de jóvenes que lo que queríamos en ese momento era de verdad ayudar de la forma que pudiéramos a Guatemala, porque entendíamos que era un país tan lindo, con tantas posibilidades, como les compartía, con gente tan bonita. Y lo que teníamos a la mano era traer gente de Estados Unidos, conocidos que teníamos allá, para modelar a los empresarios en Guatemala, pues valores y principios, liderazgo hecho bien, o sea, las cosas bien hechas, y que la gente tuviera esos modelos diferentes en Guatemala precisamente para ver que si era posible hacer las cosas de una forma diferente. Y así empezamos, tuvimos pues muchos eventos, teníamos las cumbres de liderazgo, tuvimos con un reconocido banco mucho tiempo también el foro de líderes con valores, y poco a poco fuimos escalando, fuimos creciendo, pues empezamos también a trabajar todo lo que es la parte de desarrollo comunitario, que pues ahorita todavía está asentándose, pero es una de las cosas que está en nuestro corazón, ¿verdad? Poder ayudar y crear modelos. Nosotros creemos no solo en eventos, sino en procesos, que para cambiar no es algo que solo un día lo voy a, bueno, hoy quiero cambiar, sino tiene que ser un proceso donde yo haga mucha introspección y donde yo sea la primera que va a generar ese cambio. Entonces, así fue como empezó Guatemala Próspera. Bueno, y aprovechar también los momentos, porque claro, si se está dando esa situación de cambio, yo creo que hemos perdido un poquito de tiempo también en no aprovecharlo, y qué bueno que ustedes ya tienen 11 años ya de estar trabajando en ello y tener esa situación de saber de que el entorno ya es propicio para realizar los cambios, ¿verdad? Sí, y realmente nosotros desde ese tiempo estábamos viendo que lo que se estaba dando era una crisis de valores. Y no digamos ahora, ¿verdad? Pero esa crisis de valores era lo que más nos preocupaba desde hace 11 años. Y de verdad, ¿cómo podemos hacer, cómo dar herramientas para que los valores de nuestra Guatemala vuelvan a ser los que algún día fueron? Porque sí hubo un momento que los valores eran otros, ¿verdad? Y de verdad tratar de que en todas las esferas, no solo empresariado, sino ahí ya crecimos un poquito, a ver, educación, gobierno, el sector financiero, en las empresas, artes y deportes, medios, que es como el modelo que nosotros trabajamos, para tratar de ser de influencia en cada una de esas esferas. Entonces, para eso era importante tener un programa y tener ya la herramienta lista para un momento como este. Y esa era la visión y la misión inicial de Guatemala Próspera. Así es. Y fíjense que sorprendentemente, como era como muy básico lo que nosotros mirábamos y queríamos regresar a esos pasos, es algo que es bastante flexible en el sentido de que se ha moldeado diferentes programas, pero siempre sigue siendo principios y valores, liderazgo hecho de una buena manera y crear esos modelos a seguir. ¿Y qué nos podrías compartir de los logros que se han tenido en Guatemala Próspera? Pues la verdad es que hemos tenido muchos logros, hemos tenido muchas historias de transformación. Guatemala Próspera, pues trabajamos en diferentes proyectos. Uno de los proyectos que más está pegado a nuestro corazón, le decimos, es La transformación está en mí. Y bueno, eso vino de que ya del trabajo que nosotros estábamos haciendo acá, el gurú del liderazgo a nivel internacional, que es John Maxwell, él ha escrito 80 libros, ha vendido 25 millones de copias en el mundo, nos mandó a llamar
como organización a Manuel Espina, que fue fundador y presidente, y a mí, para que fuéramos a hablar, porque él a ese momento, que fue hace 3 años, había llegado a 159 países entrenando liderazgo, y es la organización más grande de liderazgo a nivel mundial. Es súper conocido a nivel mundial. Súper conocido. Y llegó a la marca de 6 millones de líderes entrenados en seminarios de valores y de liderazgo, pero como seminario. Entonces, lo que le pasó a él fue que se encontró con Jim Collins, que es el escritor de este libro, From Good to Great, de lo bueno a lo mejor. Y él les platicaba, le dijo, bueno, llegaste a 6 millones de personas, estás en 159 países, pero ¿cuál es el impacto? Y eso como que lo hizo a Maxwell como reflexionar mucho, ¿qué es lo que quiero que sea mi legado? De esos 159 países se escogió Guatemala para ser el primer país donde se trabajara una metodología, donde se probara que estos, trabajando principios y valores dentro de una cultura, se podía mejorar su destino. ¿Que por qué escogieron Guatemala? Es la pregunta de todos. Tuvo muchas coincidencias, digamos, pero yo sé que no hay casualidades. Y por varios lugares le llegaron a Maxwell que Guatemala estaba lista para un cambio, que Guatemala era un país de gente que iba a apreciar esas herramientas y que sí se podía hacer algo. No, y es algo que nosotros en Gente de Cambio recalcamos mucho, que es la necesidad de tener ese sentimiento de valor que tenemos los guatemaltecos. Por un lado y por el otro, de que es el momento exacto para poder desarrollar toda esta gran labor. Y eso es lo que la organización, no solo Maxwell, pero toda su organización vieron en Guatemala. Entonces, la idea fue llamarnos a nosotros para que fuéramos el aliado aquí en llevar estos programas. En ese momento sabíamos qué metodología queríamos usar, pero Maxwell era mucho de la idea de venir a escuchar qué es lo que los líderes de Guatemala necesitaban, no venir con algo empaquetado, sino vamos a escuchar primero. Y entonces tuvimos varios eventos. En 4 días hicimos 9 eventos, lo pusimos enfrente de 12,000 personas. Él todavía dice que no tenía una semana como la de Guatemala, que le sacamos el jugo. Pero la idea era eso, que él escuchara la necesidad de los guatemaltecos. A todas esas personas que llegaron, les pasamos una encuesta de cuáles son los valores que usted cree que ayudaría a Guatemala para salir adelante. Y lo que se dio con ese listado, los 15 valores prioritarios en conjunto con el último libro de Maxwell, que eran las 15 leyes de crecimiento personal, es lo que nosotros llamamos el programa de liderazgo de transformación, o la transformación está en mí. Bueno, que precisamente vamos a tratar eso en el otro segmento, porque es un tema tan interesante. Pero también el trabajo del señor Maxwell y ser Guatemala como el ejemplo, porque yo creo que estamos por ver un cambio en toda la región, en toda Latinoamérica. Y qué mejor que Guatemala esté enarbolando ya los procesos de cambio a través de ustedes también. Yo creo que Guatemala está lista para una narrativa diferente, para que nosotros hablemos en positivo. Uno de los factores que tenemos que ver es, por ejemplo, la autoestima del guatemalteco. De verdad trabajar en que nos veamos y que nos creamos lo que somos, porque a veces eso es lo que cuesta, creerse el lugar donde estamos tan privilegiados, el clima tan lindo que tenemos. O sea, y entender que sí hay problemas grandes como la de nutrición, como de educación, pero que también al creer nosotros en nosotros mismos, nosotros podemos aportar de regreso. Entonces, por eso decimos que la transformación empieza en mí, porque la primera que se lo tiene que creer soy yo. Con esto se va a ver muy motivada la gente a participar y ser mejor y aprovechar este momento de cambio. Claro. Y vamos a continuar con Carolina en el siguiente segmento. Continúen con nosotros, amigos. Mejores Familias es alimentación sana. Que mis hijos se alimentan mejor y se enferman menos, porque entonces ya les doy una alimentación variada, ¿verdad? Ellos a veces hacían berrinche en no comer verduras. Todo niño no le gustan las hierbas y las verduras, pero yo les fui inculcando la importancia de lo que es, y gracias a Dios pues ahora se alimentan mejor. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Salen vegetales, entra desarrollo. Salen llamadas, entra empleo. Sale ropa, entran más ingresos al país.
Salen artesanías, entra prosperidad. Exportando nuestros productos y servicios al extranjero, Guatemala sale adelante. Un mensaje de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT. Los lugares a los que vas, las experiencias que vives, definen lo que eres. Hacerlo en el corazón del mundo maya, en donde en cada plato hay una receta de vida. Seguramente cambie la tuya. Si quieres una experiencia única que contar, deja que Guatemala te enseñe lecciones de vida. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio en esta agradable entrevista con la licenciada Carolina Donis, que es directora ejecutiva de Guatemala Próspera. Y en este segmento vamos a tratar sobre las propuestas que está realizando Guatemala Próspera. Y una en particular que es la transformación está en mí. ¿Qué nos puedes compartir sobre ello? Guatemala ha sido la primera nación en proponer lo que es la transformación está en mí. Sí, de hecho el material fue hecho para Guatemala, está a la medida de lo que los guatemaltecos pedimos. Y la idea fue en realidad tener un programa que es de 30 semanas, porque como decimos nosotros no creemos en eventos sino en procesos. Nosotros creemos que para trabajar en uno se requiere cierta cantidad de tiempo, entonces por 30 semanas nos reunimos en una metodología que se llama la Mesa Redonda, que fue, pues ya está comprobada en Colombia, en Estados Unidos, que es una metodología experiencial. Y lo lindo de esto es que hemos tenido ocasión de ver mesas redondas donde hay gerentes generales, con personas de mantenimiento, con personas de seguridad, y siempre funciona, porque la base de la mesa redonda es mis experiencias de vida, y todos tenemos experiencias de vida. Entonces cuando trabajamos valores como respeto, responsabilidad, confiabilidad, la ley del espejo que nos habla de autoestima, la ley de la intencionalidad, que es ser intencional en seguir creciendo como persona y hasta dónde quiero ir, la metodología se adapta muy bien. Y ahorita pues ya tenemos 69.735 guatemaltecos haciendo mesas redondas. Hemos graduado a 10.000 ya en el proyecto porque se les da pues un diploma con créditos universitarios. Y la idea de nosotros como organización es esa visión de nación, que si más guatemaltecos tenemos valores, más va a ser ese cambio perceptible en Guatemala, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queríamos era influenciar en todas esas áreas y tenemos pues muchos bancos del sistema están haciendo el programa, tenemos gente de gobierno, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Gobernación, en la parte administrativa lo está haciendo. Ahorita empezamos con la Policía Nacional, firmamos un acuerdo con el Ministerio de Educación para entrenar a todos los maestros de escuelas públicas y pues se puede imaginar, hay 165,000 maestros de escuelas públicas, pero vamos a empezar con una primera fase de 28,000 personas, que son los maestros de las escuelas experimentales y normales a nivel nacional. Pero algo tal vez muy importante es cómo se irradia esto, porque todos los que pasan en el proceso que nos explicas, también están irradiando la propuesta, ¿verdad? Sí, y la verdad Guatemala Próspera trabaja mucho con sus voluntarios. O sea, la mayor fuerza de Guatemala Próspera es gente que ha pasado estos procesos de mesas redondas, que han visto ese cambio en su propia vida. Dice, esto le puede cambiar la vida a las personas. Y entonces quieren volverse entrenadores con nosotros. Ahora, es importante, Guatemala Próspera no cobra por nada. O sea, todos estos programas de valores, las personas se pueden meter por internet y mandarnos un mensaje, pueden descargar el material, está en nuestro portal. Porque lo que queremos es más gente haciendo esto. Entonces, cuando las personas miran los resultados y las vidas transformadas, culturas transformadas, tenemos una cadena de restaurantes y cafés que nos aman con todo su corazón porque dicen, de verdad, la cultura cambió, es otra. Tenemos bancos diciendo, mire, la productividad cambió del 30 al 75% en la agencia solo por trabajar valores. Entonces, cuando tenemos esos indicadores y cuando miramos que la forma de hablar de la gente cambia, que ya hablan de, no, mi actitud tiene que ser positiva y yo decido mi actitud, o no, hay que trabajar duro porque vamos a sacar adelante a Guatemala. Y pasamos de tener esa
cultura de justificaciones, que tristemente es lo que nos ha caracterizado hasta ahora, porque ahora es valores universales, cosas correctas, hacer las cosas bien, y un sistema de verdad de dar cuentas por lo que yo hago, que es tan importante. Pues mira qué interesante, Carolina, porque todo esto se aplica a las situaciones que estamos viviendo en el momento actual. Toda esta gente manifestándose y queriendo hacer que Guatemala esté mejor, y que yo veo que todo ese trabajo previo que ustedes han hecho lo vemos reflejado ahí. Sí, la verdad es que lo que nos estamos dando cuenta es que esta crisis de valores lo que hizo es de que el guatemalteco despierte y que se dé cuenta de que tiene la herramienta y que creamos en nosotros mismos y que regresemos a ser unidos. Y eso es lo que yo siento que está pasando. Las personas ya están listas para algo diferente. Ya estamos listos para que el guatemalteco oiga más su voz, que se oiga. Y tener de esas herramientas y sentir de que cuenta como persona, que es lo que muchas veces hemos recibido como herencia de que las personas no hablan. Yo he visto gente que su testimonio a raíz del programa es, mire, yo no me atrevía ni siquiera a decir mi opinión y ahora ya lo pueden decir y se sienten cómodos. Entonces como que va cambiando la mentalidad, el chip, ¿verdad? Que todos podemos cambiar y de verdad, cuando yo cambio mis creencias, cambio mis pensamientos y mis acciones, y como consecuencia la cultura donde yo estoy, la cultura familiar, la cultura organizacional, y por eso esperamos pues la cultura de Guatemala. Claro, y ese es el proceso de transformación Así personal que crea una gran transformación también. Así es. Y cuéntame, ¿qué otras actividades tienen para el futuro en Guatemala Próspero? Bueno, nosotros, como ya mencioné, hablamos sobre el desarrollo comunitario. Nosotros estamos trabajando ahorita con una aldea modelo que es Rosario Chimaltenango. La idea ahí es hacer un modelo autosostenible que después se pueda replicar en otros municipios. También tenemos pues, los desayunos nacionales de oración, que fue un modelo que se tomó de hace 5 años. Nos invitaron al Desayuno Nacional de Oración de Washington, que es un día al año donde el presidente del país llega, y desde Eisenhower, ningún presidente de Estados Unidos se lo ha perdido, y llegan a hablar sobre unidad. O sea, dejar al lado las diferencias políticas por un día y pensar de verdad en una unidad como nación. Entonces nos gustó mucho esa idea y ya llevamos 2 años haciendo el Desayuno Nacional de Oración por Guatemala. Este va a ser nuestro tercero en agosto. Y creo que en esta época va a estar pero perfecto, ¿no? El mensaje de unidad siempre es oportuno. Claro. O sea, siempre cuando los guatemaltecos nos unimos, cuando los guatemaltecos nos damos cuenta de que, bueno, podemos tener opiniones diferentes, pero eso no quiere decir que no nos pongamos de acuerdo en ir a un bien común para Guatemala. Entonces ahí ganamos mucho como país. Y el próximo año pues tenemos también un proyecto grande que se deja de venir, ese se los voy a contar después. Pues vamos a tener la oportunidad de tenerte en el programa. Estamos llegando ya al final del mismo y siempre pedimos a nuestros invitados un mensaje final para motivarnos a obtener nuestros logros y nuestros sueños. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo creo que una frase que se oye mucho ahora, pero siempre ha sido mi frase favorita, es la frase de Gandhi: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y yo tengo eso puesto en mi escritorio, porque me gusta recordarme que yo puedo hacer una diferencia. Entonces a las personas que están en Guatemala Próspera siempre les decimos, sea el cambio que usted quiere ver en Guatemala, porque queremos ver una Guatemala diferente, pero empieza con nosotros. No es solo decir, es que los del gobierno, los de las empresas tienen que cambiar, no, yo cambio, porque yo no puedo cambiar a nadie, pero mi cambio puede cambiar a muchos. Y yo lo que quiero es representar esa nueva Guatemala que ya empezó, esa nueva Guatemala que viene con una mentalidad diferente, creyendo por cosas diferentes y con un legado diferente para sus generaciones. Así que eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Pues muchas gracias, Carolina, nos has ilustrado con tantas cosas positivas. Esperamos tenerte en otra oportunidad en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ti. Y nosotros seguimos con los pormenores del programa con Alejandra. Muchas gracias. Amigos, como dijo Carolina, los guatemaltecos tenemos todas las herramientas para salir adelante. Aprovechémoslas para así juntos construir un mejor país. Los invitamos a que le den me gusta a nuestra página de Facebook Gente de Cambio. Los esperamos la próxima semana y recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en tu país.